nos saludaba al fondo con un hermano y me decía, ¿cómo estás? Y yo le decía, bendecido y en victoria. Amén. Y eso es y es tan cierto, ¿no? Que Dios quiere eso para nosotros, que vivamos en bendición. Y sabes, ese fue el plan de Dios desde el principio. Ese fue el plan de Dios para el hombre desde el comienzo. Dios quería que el hombre pueda vivir en el mejor lugar del mundo. Y Él mismo lo puso en el jardín del Edén. Le hizo este lugar espléndido para que lo habite, para que esté allí, para gozar de todos sus beneficios materiales. Le dio la potestad de que pueda gobernar sobre ese lugar y gobernar sobre toda la creación de Dios, sobre los animales, sobre las plantas. Y Dios le dio esa autoridad y ese poder. Es más, fue Adán quien puso el nombre, dice, a todos los animales. Pero por sobre todas las cosas, Dios quería tener comunión con el hombre. Eso era la razón principal. Dice que todas las tardes los visitaba y hablaban y tenían comunión. Eso es algo que Dios desde ese momento hasta el día de hoy lo quiere. Pero esos planes de Dios también fueron truncados a causa del pecado. Fue el hombre quien desobedeció a la voz de Dios y fue el hombre quien obedeció a la voz del enemigo. Pero, ¿sabe? Hay algo que sigue siendo el plan de Dios y eso no ha cambiado, porque cuando Dios se propone algo, Él lo logra. Sí o sí lo va a lograr. Y el plan de Dios es bendecirte. Dios quiere bendecir tu vida. De hecho, Él te bendice cada día. Aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas, aunque te parezca algo tan común, Dios te bendice cada día. ¿Y sabes qué? Para comprobarlo tienes que tan solamente mirar a tu alrededor. Cuando observas a tu alrededor, ves tu familia, la naturaleza, tu trabajo, la comida, el sol y muchas otras bendiciones que disfrutas a diario gracias a Dios. Siempre, no te olvides, debe ser un motivo de agradecimiento. Aunque parezca tan sencillo, Señor, gracias gracias por el sol, gracias por la lluvia, gracias por las aves, gracias por la comida. ¿Sabes? Es tan lindo poder y te vas dando cuenta que Dios ha hecho grandes cosas por ti y para ti. Agradécele por todo. Pero la mayor bendición que el hombre ha tenido desde el principio de la creación es que ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvar nuestras almas. Amén. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que tengas seguridad de la vida eterna, para que esa maldición del pecado sea rota, para que esa comunión que fue rota un día en el jardín del Edén sea restablecida. Quiero leer una escritura, Colosenses 2, 13 al 15. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecado, porque el pecado trae muerte, el pecado trae separación, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Todo lo que el enemigo decía que había sobre tu vida, Él lo quita, Él lo clavó sobre la cruz y tú debes creerlo y vivir en fe. Amén. De ese modo,
cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, comienzas a vivir una vida que refleja el gozo de tu salvación. ¿Alguna vez has visto algún hermano con cara de culto? ¿Sí? Pregúntele, ¿dónde está el gozo de tu salvación? Porque cuando tú no tienes gozo es porque no crees en Jesucristo. Sí, pasamos dificultades en la vida. Pero ¿cuánto tiempo vas a estar con cara de culto? ¿Cuánto? Vive con el gozo que el Señor te da, porque el Señor te ha dado más bendiciones de lo que tú te puedes imaginar. Ahora, en medio de esas pruebas, en medio de esas tribulaciones, hay algo que también Dios da. ¿Y sabes qué es? Es paz. Entonces, tú puedes vivir en los momentos alegres, tú estás feliz, pero en los momentos difíciles, que dentro tuyo exista el gozo de saber que Dios está contigo y que exista la paz de saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Ahora, siempre recuerda que las bendiciones celestiales nunca son comparadas con las bendiciones terrenales. Las bendiciones celestiales siempre son mayores. Por esto, nuestra mirada debe estar puesta en las cosas celestiales, no en las terrenales. Porque cuando tú pones tu mirada en las cosas terrenales, donde todo es corruptible, donde todo se acaba, donde todo se deteriora, estás cerrando el lugar donde mirar. Pon tu mirada en las cosas celestiales. Dice en Efesios capítulo 1, 3 al 6, y hablando de estas cosas celestiales, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Lo crees? El día que tú aceptas a Cristo como tu Salvador, el día que tú vives y comienzas a vivir en Él, estas son tus bendiciones. Tus bendiciones comienzan a ser esas celestiales donde está Cristo junto con Él. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Nos enseña una manera de vivir, nos enseña una manera de cómo acercarnos a Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermano, si tú no tienes ninguna posesión terrenal, y aún si vives solo en esta vida, y tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes más que cualquiera de los millonarios del mundo que no tienen a Cristo. Tienes mucho más. Porque si alguien te pregunta, porque el mundo compara quién tiene más y quién tiene menos, quién tiene más poder, quién tiene más, quién hace más viajes, quién hace... tú dile, mi herencia está en los cielos, mi casa está en los cielos, mi Padre es Dios, y es verdad, no estás mintiendo para nada. A eso no pueden llegar aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Ahora te digo otra. Todas las cosas materiales, terrenales, cuando tú te vayas no te llevas nada. Nada. Entonces, no son cosas por las cuales debemos morirnos, debemos perder la vida por eso. Pero sí, son necesarias, los reconozco, los necesitamos. Y ese es el deseo de Dios,
que en primer lugar tú tengas comunión con Él. Que lo primero que sea en tu vida puedas acercarte a Él. Que Dios te conozca a ti, tú conozcas a Él. Eso es lo más maravilloso que al hombre le puede pasar. Y desde el principio, como lo hacía con Adán, eso no ha cambiado. Siempre será el deseo de Dios. Mira, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, Dios, ahí podemos ver cuál fue el motivo por el cual Dios los libró. Dice, cuando había ido Moisés delante del faraón, y el motivo principal por el cual quería sacar al pueblo de Israel, porque tenía y merecía faraón una respuesta de por qué quieres sacar al pueblo. Y Dios le dijo a Moisés que le diga, deja ir a mi pueblo, como dice en Éxodo 7:16, para que me sirva en el desierto. En otras traducciones, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, para que me adore. Así que el deseo de Dios es que el corazón del hombre esté cerca de Él. Ahora, la tierra que Él le quería dar era la tierra prometida. Esa tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa tierra que fluye leche y miel. Tierra que debía ser conquistada. Tierra que debía ser luchar para conseguirla. Pero solos no iban a poder. Lo iban a lograr solamente tomados de la mano de Dios, confiando en Él y obedeciendo sus mandamientos. No hay otra manera de poseer esa tierra prometida. No hay otra manera de poseer las bendiciones que Dios nos da, si no es a través de la obediencia, firmes en Él y confiando en Él. Porque mira, desde Génesis, aún Génesis 12, vayamos allí, 1 al 3, cuando Dios le daba esta palabra a Abraham, que Dios le daba esta promesa, Dios no iba a cambiar en su pensamiento, como siempre fue el pensamiento y la idea de Él de bendecir a su pueblo. Y dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Escucha, y desde aquí comienza la promesa de Dios sobre Abraham y su descendencia. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. ¿Sabe que esa promesa de Dios sobre Abraham llega hasta ti? Ya lo vamos a ver. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Lo crees? Esa bendición llegó hasta nosotros y aún hay más. Quizás me digas, pero ¿quién es Abraham? Y Abraham, tantos años atrás, yo no lo conozco. Ni siquiera soy de ese pueblo. No tengo esa sangre. Pero tú tienes mucho que ver con esa bendición. Ahora te lo explico. Gálatas 3:13, vayamos allí. Y vamos a ver cómo es que tú entras dentro de esa bendición. Cómo tú te enganchas en esa bendición que Dios ha dado a Abraham y que Él le prometía. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo es el que colgado en un madero. Amén. Había una maldición sobre nosotros, la ley mostraba el pecado y el pecado nos traía muerte. Y Cristo
se hizo maldición por nosotros, tomando nuestro lugar en esa cruz. Ahora, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Tú no eres judío, ¿verdad? Tú eres un gentil, como yo. Pero hay una bendición que nos alcanza a nosotros en Cristo. Esa bendición de Abraham nos alcanza en Cristo. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, hay una bendición que fue dada a Abraham que se extiende sobre tu vida. Y no hay una diferencia entre el judío y entre usted. Usted pasa a ser de ese linaje celestial y pasa a tomar y a aferrarse aún de esas bendiciones. ¿Amén? ¿Lo cree? ¿Lo cree? Bien. Abraham, cuando Dios lo llama, lo primero que le dice: sal de la tierra de tu parentela. Yo no te puedo bendecir en el lugar donde tú estás. Dios no puede bendecir en ese lugar de idolatría, en ese lugar de pecado, en ese lugar donde no se adora a Dios. Porque lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: sal de esa tierra idólatra, donde quizás puedas tener riquezas, puedas tener todo lo que quieras, pero allí adoran ídolos. Y eso era también lo que adoraba su padre, Taré. Y Dios le dice: sal, no importa, pero ¿a dónde vamos a ir? No importa a dónde vas, yo te llevaré. Vamos, confía en mí. Por eso es Abraham llamado también padre de la fe. Confió en Dios ciegamente. Un día le dijo a su mujer: vamos, Dios me llama. Y ya eran grandes. Salieron sin saber a dónde iba. Salió él, su esposa y su sobrino Lot. No tenían hijos todavía. Mira, como cuando alguien puede aún seguir la bendición de otro. Este sobrino Lot, Dios no lo llamó a él, pero dijo: yo me prendo allí del tío. Yo me voy porque Dios ha hablado con él y yo me voy a seguirlo. Y Dios comenzó a bendecir en gran manera a Abraham y así también a Lot. Dice: Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. No dice la Escritura que haya salido así de su ciudad. Dios comenzó a bendecirlo. Dios comenzó a engrandecer su nombre. Mira, tenía más de 300 personas viviendo en su casa, podríamos decir. Su empresa tenía más de 300 personas. Porque de él dependían más de 300 personas, creo que 318 dice la Escritura. Una gran empresa. Pero él tenía algo que era fundamental para él. Y también lo es para nosotros hoy. Esto era fundamental, era el principio, era lo más importante. No era el dinero, no era la plata, no era el oro, no era el ganado, sino que él tenía comunión con Dios. Podía escuchar la voz de Dios y sabía obedecerla. Había algo especial en Abraham y era que el lugar donde iba levantaba un altar para adorar a Dios, para invocar a Dios, para orar a Dios. Y esto lo hacía especial. Los oídos espirituales de Abraham estaban abiertos para Dios. ¿Sabe? Aún todas estas riquezas materiales que tenía, porque tenía muchas riquezas, no le hicieron quitar los ojos de Dios. A veces, y esto es tan cierto, Dios no nos da más
Dios no nos bendice de forma material. ¿Sabes por qué? Porque el día que lo hace, quitamos nuestros ojos de Dios. He visto tantas personas que han llegado a la iglesia, Señor, dame un trabajo, Dios le da un trabajo y desde el día que le da un trabajo no vienen más. ¿Por qué? Porque ahora tengo que trabajar. Señora, que pueda ascender en el trabajo. Ya no tiene tiempo para el Señor, porque ahora trabaja mucho más tiempo. Y el hombre es algo natural. Cuando gana un poco, quiere un poco más. Cuando gana un poco más, quiere más. Y cuando gana más, quiere más. Y ya se olvidó de Dios. Te voy a decir algo también. El diablo también bendice de forma material, ¿no? Porque eso dice que Él es el dueño de todas las cosas. Porque a Jesús le dijo, si tan solamente postrado me adorares, te daré todo eso. Él le podía dar eso a Jesús. Solamente requería que le adore. Y sabe, hay tantos cristianos que nos rendimos a los pies de Satanás por algo material. Espera, Dios sí tiene bendiciones y aún materiales también para tu vida. Pero si eso material te hace que ya no puedas servir a Dios, que no puedas adorar a Dios, que no puedas orar a Él, que no puedas venir a la iglesia, tienes que fijarte si realmente es una bendición de Dios, aunque sea tu trabajo principal. Fíjate. Cuando salió Abraham, salió con su sobrino Lot. Mira, él también fue bendecido en gran manera, de forma material. Dice, tenía ovejas, vacas, tiendas. Y quiero leer esta parte que encontramos en Génesis capítulo 13. Voy a ir leyendo y vamos a ir analizando, y acá vamos a poder comparar cómo reaccionó Abraham ante todo esto y cómo reaccionó Lot ante todas estas bendiciones o posesiones. El versículo 13:6 dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y ya no podían morar en el mismo lugar. Ahora, estaba Abraham y Lot. Dice que aún la tierra, el lugar donde ellos estaban, quedaba chico. Imagínate lo poderoso que era Abraham, su sobrino también, Lot. Pero ahora, en un momento que fue toda esta disyuntiva, comenzaron a pelearse los pastores de uno con los otros, el ganado de Abraham y los del ganado de Lot. Abraham habló con su sobrino y le dijo, mira, para que no haya pelea entre nosotros, nos separemos. No era una división de decir, bueno, nunca más nos hablamos. No, quedó una buena relación, pero solamente es hora de que cada uno ocupe un lugar diferente. Entonces, hagamos algo. Le dice Abraham a su sobrino, dice, mira, ahí está toda la tierra. Está toda la tierra delante de ti. Alza tus ojos y escoge la parte que te gusta. Lo que más te gusta, y allí vas a habitar vos. Versículo 10 dice, alzó a Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Mira, en aquel momento lo que había sido el huerto del Edén era algo aparentemente fresco y que más o menos ellos podían ubicar cuál era el lugar y cómo era, porque se hablaba. En un principio había un huerto y todo era así. Y bueno, dice, esto era parecido al huerto de Jehová. Dice, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces dice, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura
y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces allí tomó su lugar y fue acercándose cada día más a Sodoma. Ya vamos a hablar de esta ciudad. Dice que eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de ti una descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate pues, ve a la tierra, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Esta es la promesa de bendición que Dios da de esa tierra para su pueblo. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Acuérdese esta palabra, Hebrón. Diga Hebrón. Acuérdese. Y edificó allí altar a Jehová. No perdía oportunidad de levantar un altar para Dios. No perdía oportunidad de comunicarse con Dios. Vemos dos caminos. Una misma familia, pero dos decisiones diferentes. Lot eligió lo que veían sus ojos. Dice, este es el gran negocio. Este negocio es fructífero. Mira, me dio la oportunidad. Ay, qué tonto el viejo Abraham. La verdad, yo elegí lo mejor. Mira, todo ese pasto verde así. ¿Sabe cómo va a estar mi ganado ahí? Voy a producir tanto y voy a ser mucho más rico. Eligió él lo mejor que el mundo ofrecía. Pero Abraham escogió lo que Dios le daba. Mira la diferencia de elegir lo que tus ojos ven a lo que Dios te quiere dar. Ahora, Lot fue y se instaló en ese lugar y dice que se fue extendiendo, significa que fue creciendo cada día más y más y más. Se fue extendiendo hasta llegar a Sodoma. Todos sabemos que Sodoma y Gomorra fue destruida por Dios. Fue destruida por su perversión. Pero no era solamente ese el pecado de Sodoma. Todos piensan que solamente fue esos pecados sexuales y todo lo que tenían, que sí, eso era muy grave. Pero quiero que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 16, 49 y versículo 49 y 50. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y aquí dice cuáles eran los pecados de Sodoma y Gomorra. Dice, los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería, la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables. Por eso la destruí, como has visto. Mira, la perversión sexual que había en ese lugar, y a causa de abandonar a Dios, a causa de no poner su mirada en Él, era solo uno de los graves pecados de Sodoma. La maldad de Sodoma incluía soberbia. No se habla quizás tanto de esto, pero había soberbia en su manera de vivir. Dice saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Quiero repetirle estas
estos pecados. Dice, la maldad de Sodoma incluía soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Dice un comentarista bíblico llamado Feinberg, él decía, es un retrato calcado de la cristiandad moderna. Mira, observemos que la soberbia fue señalada como la raíz del pecado de Sodoma, al seguir sus abominaciones hasta llegar a la fuente. Dios la había bendecido abundantemente con saciedad de pan, pero ella monopolizó estas bendiciones para sus propios placeres y las disfrutó en próspera comodidad. La provisión de sus propias necesidades le sensibilizó la insensibilizó en cuanto a las necesidades de los demás y no tenía conciencia social. ¿Qué hace el ser próspero? Hoy en día, el ser próspero, tener abundancia, y lo vemos cada día, aquel que se hace más próspero, se hace más poderoso y se encierra más en sí mismo. Y este comentarista no está hablando hacia los de afuera, sino que dice, la iglesia se hizo así hoy. Y no es el problema de la prosperidad o de los bienes que uno puede tener, no es eso, sino que se han encerrado en sí mismos y no pueden mirar hacia afuera. Porque yo lo he visto, no tan solamente con el que tiene mucho, sino que con el que tiene poco no puede mirar hacia afuera. Está encerrado en sí mismo, soberbio. Monopoliza todas sus bendiciones para sí mismo, para su propio placer. Disfrutan de su próspera comodidad y propia. Ahora, este sigue siendo el motivo por el cual Dios no te da más. Porque tu mano siempre está cerrada para Él y para el necesitado. A veces no podemos darle a Dios ni siquiera tiempo, porque no lo tenemos, porque lo usamos para trabajar. Lo utilizamos para ganar más. ¿Y para qué quiero ganar más? Para tener mejor ropa, para comer mejor, para viajar más, para gastar más, porque inevitablemente cuando ganas más, gastas más. Y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos del prójimo. Hay un ejemplo de cómo era la iglesia primitiva. Ellos vivían gozosos en medio de una terrible persecución, porque perseguían a la iglesia, perseguían a los cristianos y los mataban. Eran motivo de burla, era motivo de risas, delante aún de los poderosos, delante de aquellos que no creían en Dios. Dice en Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La Escritura dice que vendían sus heredades, repartían para el que no necesitaba, tenían todas las cosas en común, vivían en comunidad, vivían alegres. Y dice, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque había un ejemplo de unión, había un ejemplo de estar juntos, compartir, alabar al Señor, orar a Él. Miren, la iglesia primitiva
No dice, usted lee Hechos, y no dice que andaban buscando todo el tiempo, oraban por sanidades, predicaban sanidad. No, no, no. Dice que se predicaba al Señor, que se predicaba el mensaje de salvación y el Señor hacía las sanidades. ¿Qué nos falta a nosotros para ser bendecidos? Aún para ser sanos. Hablar del Señor, predicar del Señor, dar a otros ese mensaje de salvación. Y usted va a ser más rico que los más ricos del mundo. Y no estoy hablando de dinero. Eso, ¿sabe? Cuando dice allí en Mateo el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nos habla, eso que es añadidura, es todo lo que el mundo mata hoy para conseguir. Y el Señor dice, yo te lo voy a dar igual. Pero primero pone a Dios por sobre todas las cosas. Así como lo hizo Abraham. Abraham puso a Dios por sobre todas las cosas. Y Dios lo hizo rico. Lot había puesto sus ojos en las riquezas materiales. Y cerró los ojos para con Dios. Lot dijo, esto es el boom. Este es el mejor negocio que hay. Allí había fijado sus ojos. Allí puso todas sus fichas. Pero ¿sabe lo que le pasó a Lot? Aún a su familia perdió. A causa de todo esto. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios los manda a salir de esa ciudad porque la iba a destruir, Lot, a pesar de que estuvo en esa ciudad, no pudo convertir ni siquiera una persona. Nunca habló de ese Dios maravilloso que le había dado todo lo que tenía. Porque cuando Dios estaba por destruir esta ciudad, Él dice, si hay aún 40 justos, ¿la vas a destruir? No. Y si hay después 5 justos, ¿la vas a destruir? No, no había 5, había 4. Y todavía, para que vean la gravedad, la mujer de Lot no era convertida. Porque cuando iban saliendo de esa ciudad, porque Dios le dijo, salgan de allí porque la voy a destruir, la mujer de Lot miró hacia atrás. Su corazón estaba en toda esa podredumbre, en todo ese pecado, en toda la soberbia, en toda la arrogancia. Se olvidaron totalmente de Dios. El corazón de su mujer no pudo salir de esa ciudad. Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, dice, bendito el varón que confía en Jehová. ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Y quieres tener las mayores bendiciones? Confía en Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que junto a las corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Confía en Dios. Confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en nuestras capacidades, confiamos en políticos, pero no confiamos en Dios. Cuando tú confías en Dios por sobre todas las cosas, vas a ver las mayores bendiciones sobre tu vida. Amén. Y sabe, Dios cumplirá su pacto, Dios cumplirá su promesa cuando tú también cumplas la parte que te toca.
Porque no es que, ay, bueno, Dios, ahora bendecime. No, hay una parte que nos toca a nosotros. Y yo te aseguro que si la cumples, Dios también cumple su parte. Porque así son los pactos. Son dos partes. Cada uno tiene que cumplir su parte. Dios nunca ha dejado de cumplir su parte, pero nosotros sí. Mira, nuestra parte es conocer su palabra, guardar su palabra, obedecerla. Esa es nuestra parte. Nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de la Biblia, nos hemos olvidado de tener comunión con Dios, pero exigimos a Dios que nos bendiga, exigimos a Dios que nos dé todas sus bendiciones, pero nuestra parte no la queremos cumplir. ¿Alguna vez usted se habrá puesto de novio? Y cuando estaba de novio, usted se acercaba a su pareja, su novio, novia, y no le decía nada, o charlaban, o algo siempre había para charlar, para comentar, para proyectar. Claro, nosotros estamos enamorados de Dios, pero no hablamos con Él. Tampoco nos importa lo que Él nos dice, menos obedecerlo. Hemos perdido esa capacidad de responsabilidad y lo hacemos todo liviano, todo sin compromiso. Por eso Dios no nos puede bendecir, porque no hay un compromiso en primer lugar con Él. Josué, cuando estaba por ingresar a la tierra prometida, porque ya Dios le hablaba a él, Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y 16 voy a leer, y dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Y le estaba diciendo todavía al pueblo, lo mejor es amar a Dios y andes por sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Esta es la base de la bendición de Dios para nuestras vidas. Tienes que escoger y tienes que decidir qué es lo que tú quieres. Y aquí el versículo 16, allí marca el caminito correcto. Si lo quieres aprender de memoria, si te lo quieres pegar en la frente, si lo quieres tener en el bolsillo, haz lo que tú quieras, pero obedece a Dios. Mira, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Que andes por sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. Escucha, y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Amén. Mira, Dios quiere bendecirte. No hay otro plan para Él. Dios no te quiere pobre, no te quiere ciruja, Dios no te quiere sucio. Dios te quiere lo mejor. ¿En serio? Dios quiere lo mejor. Somos nosotros los que elegimos otras cosas. La tierra prometida no era como el desierto. El pueblo de Israel anduvo, en el desierto durante 40 años. Y esto no fue porque Dios dice, no, lo voy a hacer dar vuelta 40 años, parece calecita. No, fue su rebeldía la que le impidió tomar la tierra prometida antes. Fue esa dureza en su corazón. Aún allí,
en esa dureza del corazón, Dios siempre lo proveyó. Dios le dio maná. Dios no permitió que su ropa se desgaste, que su calzado se desgaste, aún en esa dureza del corazón. Pero esa tierra a la cual ellos iban, debían conquistarla. Y una conquista no es pararse en una fila diciendo, poner la mano así para adelante, dame. Una conquista se lucha. Una conquista se pelea. Esas conquistas que Dios daba debían luchar al mandato de Dios, tomados de su mano, donde iban a ir despojando a todos los habitantes de esa tierra. ¿Sabe por qué Dios no nos bendice? ¿Sabe por qué Dios retiene su mano para darnos más? Dios no bendice sobre la pereza. Dios no bendice sobre la maldad. Dios no bendice sobre el pecado. Dios no bendice sobre el desorden. Dios no bendice al desobediente. Entonces, muchas veces nos encontramos remando en dulce de leche, no podemos salir. ¿Cuántas veces hemos estado así? Entonces, te invito, ordena tu vida. Ordena tu corazón delante de Dios. Ordena tus finanzas. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Dios te va a bendecir. Inevitablemente. Porque su palabra Él la cumple. Amén. ¿Estamos aquí? Yo le estoy dando el secreto de la bendición, el secreto de cómo aumentar quizás lo que tenemos, cómo tener más. No es quizás trabajando más, es acercándonos más a Dios. Y Dios va a prosperar lo tuyo. Mira, ¿y cuán simple es esto? Tenía un negocio hace 15 años atrás, un poquito más, y aprendí algo. Había un panadero, era loco, pero era muy inteligente. Era re loco, todos lo decían loco, pero era inteligente. Y él me decía, vos tenés 2 facturas aquí, no las vas a vender. Poné una montaña de facturas y la vas a vender. Eso nos habla de abundancia. Eso nos habla de no ser escasos. Aprendí estando ahí lo importante que era la limpieza, lo importante que era el orden, lo importante que era la iluminación. Todo eso hacía de que mi negocio vaya mejor. Así es en nuestras vidas también. Cuando tú te encuentras en un lugar tenebroso, en un lugar sin luz, en un lugar sin orden, en un lugar sin limpieza, allí no hay prosperidad. Amén. Y sabes, Dios quiere prosperidad para nuestras vidas. No es una palabra, una mala palabra. Dios sí quiere que tú seas próspero. Ya voy terminando. El pueblo de Israel falló en amar a Dios y comenzó a amar a los pueblos que había en esa tierra que Dios le dijo que debían despojarlos. Y no era el problema la gente, porque Dios amaba a todos los hombres. El problema era que amaban los ídolos de esa gente y los abrazaron. Entonces, todos esos ídolos, todos esos dioses que ellos no pudieron destruirlo por amarlos, fueron los que le causaron el peor problema durante toda su vida. Todo lo que te hace mal y lo abrazas, ay, pobrecito, ¿cómo lo voy a dejar ir? No estoy hablando del marido ni de la mujer, no. Todo eso que es malo delante de Dios, tienes que quitarlo de tu vida. Dios le había dicho que debían exterminarlo todo. Y las bendiciones de Dios son inagotables.
nosotros no podemos imaginar lo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios no tiene límites para nosotros. Nosotros ponemos los límites. Y quiero dejarte casi con estas últimas palabras. En un momento estaba el apóstol Juan escribiendo una carta a un amigo anciano llamado Gallo. Y él le dijo, y quiero resumirte lo que yo te estuve predicando en esto. Amado, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Amén. ¿Cuánto quieren esto? En la mitad nomás. ¿Realmente cuánto lo quieren? ¿Quieren ser prosperados en todas las cosas? Yo sí, levanto las dos manos yo. Pero dice, y que tengas salud, así como ¿qué? ¿Y qué nos decía Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadiduras. Amén. ¿Se acuerdan de la palabra que le dije? Recuerden de Hebrón. Bueno, Caleb ya tenía 85 años cuando estaban entrando a esa tierra prometida. Y allí Caleb habló con Josué y le dice, Josué, quiero pedirte algo. ¿Qué? ¿Qué quieres? Dame ese monte. ¿Sabe cuál era el monte que él le pedía? Hebrón. Hebrón era el monte de Dios. ¿Sabe? Caleb había visto toda la opulencia, toda la prosperidad de esa tierra. Porque él era uno de los que había visto esos racimos gigantes, como a veces se ven en los cuadros. Veía, dice, es tanta la fruta que hay que aún se pudren, chorrea miel. Las vacas, los animales tienen sus ubres llenas de leche. Eso es lo que significa leche y miel. Es abundancia. Pero Caleb no le dijo, yo quiero la parte más verde. Le dijo, dame ese monte. Ese monte representa la presencia de Dios. Representa la unión y la intimidad con Dios. No hay bendición más grande para el hombre que, como lo dijo Caleb, dame ese monte. Dame ese monte. Amén. Y Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Dios quiere darte en abundancia. Pero nunca te quedes con lo que Dios te da. Dios nos hace como un canal que nosotros podamos ser bendición para otros. En el momento que tú cierras ese canal, se cierra una bendición de Dios para tu vida. Inténtalo en lo poco y en lo mucho, sea de bendición y vas a ver cómo las bendiciones de Dios sobre tu vida van a ser inagotables. Amén. Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos llamas, Señor, a ser de bendición a otros, así como tú lo eres para nosotros. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, no en las cosas terrenales. Señor, y cuando fijamos nuestros ojos en ti, tú nos das todo lo que necesitamos y aún en abundancia. Señor, que podamos aprender a buscarte a ti por sobre todas las cosas, obedecerte, permitir que nuestras vidas sean guiadas por ti, tener comunión contigo, Señor Jesús. Y vamos a ver cómo toda esa maldición de pobreza, como toda esa maldición, Señor Jesús, aún de falsa riqueza es rota en nuestras vidas. Señor Jesús, abre los cielos y derrama bendiciones sobre tu pueblo. Señor, te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Quién toma esta palabra? Amén.